otra vez de 21 a 24 horas baja a 700. Este es el diagrama de carga hecho con la información suministrada. Entonces, el despacho económico sin pérdida de transmisión es simple, ¿no? Establecemos el orden de prioridad. Primero la hidroeléctrica, CH1 o CH5 también, es indiferente, ¿no? Luego está la turbovapor, ¿no? Y después la turbogás y final el grupo diésel. Aquí hemos hecho una evaluación previa de la potencia instalada, ¿no? 1100 megavatios de potencia instalada. Pero la potencia disponible es aquella que se puede producir, ¿no? Con las limitaciones del caso. En este caso, por ejemplo, la hidroeléctrica 1 no tiene suficiente agua. Para que dé sus 250 megavatios necesita 25 metros cúbicos por segundo. Y como el río en este caso solamente trae 10 metros cúbicos por segundo, bueno, pues su potencia media es 100 megavatios, ¿no? Los 250 que voy a dar. Y también, ¿no? Las unidades térmicas, podría ser que algunos de ellos no tengan combustible, ¿no? En eso, por ejemplo, en el sistema peruano, las reglas del mercado obligan a las empresas que tienen centrales térmicas a tener un mínimo de stock de combustible. Después, bueno, las turbovapor y las turbogases también, ¿no? Hay formas de medir cuánto tiempo deben tener, digamos, independencia cuando por alguna emergencia tienen que entrar en funcionamiento, ¿no? Y el tiempo que se demora en reabastecer el combustible. Por ejemplo, ¿no? En el Perú, si hay una central que utiliza diésel, por lo general la central diésel tiene un tanque en el cual está almacenado el combustible diésel. Y si por un motivo, ¿no? Esa central va a producir durante un largo tiempo, el tanque tiene que ser reabastecido periódicamente. Bueno, salvo que tuviera un suministro continuo. Por ejemplo, las centrales que utilizan gas de camisea en el Perú tienen suministro a partir del tubo de gas que viene desde los yacimientos de camisea. Esos no necesitan tanque de almacenamiento. Bien, entonces aquí tenemos la potencia instalada en 1100 megavatios, pero la potencia disponible apenas llega a los 150 megavatios, ¿no? En forma continua. Esa sería la máxima potencia que pueda dar este grupo central. O sea, hay un déficit de 50 megavatios en la hora de punta. Como ya hemos visto ese ejercicio en un caso, como un ejemplo anteriormente expuesto. Aquí tenemos la central hidroeléctrica 1 que tiene reservorio y hacemos el manejo del agua. Ya habíamos visto que el manejo del agua es imprescindible en un sistema hidrotérmico. Entonces aquí hemos hecho la evaluación, hemos visto que la hidroeléctrica puede dar 2.400 megavatios con los 10 metros cúbicos por segundo que trae el río. Y como tiene el reservorio, lo que se hace es, se guarda el agua en el reservorio durante las horas de baja demanda. En este caso, las horas de baja demanda son pues de 0 a 6, ¿no? Inclusive de 6 a 9, ¿no? Pues en este periodo, la hidroeléctrica 1, que tiene el reservorio, no funciona, no debe funcionar. ¿Qué debe hacer? Debe guardar el agua en su reservorio. ¿Para qué? Para cubrir los 50 megavatios de déficit que hay en la hora de punta. Porque él puede dar hasta 250 y con lo que trae el río solamente puede dar 100. Tiene 150 megavatios para hacer generadas en la hora de punta utilizando el agua del reservorio. Entonces ya hemos visto, ¿no? De que en un ejemplo anterior de que si está funcionando o deja de funcionar durante 6 horas, ¿no? Por decir, ¿qué cantidad de energía almacenaría, no? Entonces, vemos que a 10 metros cúbicos por segundo, en 12 horas, aquí va hasta, o sea, ¿cuánto tiempo necesita para llenar su reservorio? Necesita 12 horas sin funcionar. En 12 horas llena los 432.000 metros cúbicos que tiene el reservorio.
Y entonces, en ese volumen de 432.000 metros cúbicos, ¿no?, que ha almacenado durante 12 horas, con un caudal de 10 metros cúbicos por segundo, puede almacenar 1.200 megavatios hora, ¿no? Bien, entonces aquí lo que se hace es, hay que guardar el agua, ¿no? Como sabemos de que el, el reservorio tiene un volumen más o menos suficiente, se pone esta central fuera de servicio por lo menos en las 6 primeras horas. Y esa agua se guarda para que sea utilizada en la hora de punta. Entonces, aquí decimos, ¿no?, que puede dar hasta 250 megavatios con el agua que se ha guardado. O sea, en la hora de punta el río trae 100 megavatios y del reservorio puede extraer, digamos, 15 metros cúbicos por segundo adicionales del reservorio para dar 150 más los 100, completarían los 250 megavatios. Y eso es lo que se hace, ¿no? Entonces, como estamos viendo el despacho económico sin costes de arranque, hacemos el despacho, bueno, asumiendo de que la hidráulica 5, o perdón, la hidráulica 1 puede dar hasta 250 megavatios en la hora punta. Vemos el diagrama de carga y tenemos que en este pequeño sistema de potencia, ¿no?, la hora de punta de 1.000 megavatios requiere que pues se use el reservorio, ¿no? Y como tenemos las curvas de costos, podemos establecer un orden de prioridad, ¿no? Es decir, se establece de que como todas las centrales van a funcionar a plena carga o casi a plena carga, entonces no tiene sentido que hagamos el despacho económico o el reparto económico por el criterio de la solución de las ecuaciones que se formulan después de la formulación lagrangiana, ¿no? Sino de frente establecemos el orden de prioridad por los costos variables, ¿no? No se va a cometer un error. Entonces decimos quién es el que tiene la primera prioridad, las hidroeléctricas, ¿no? Después que se agotan la energía de las hidroeléctricas, ¿quién va a despachar? La turbovapor. Después de la turbovapor, las turbogasas, y después de la turbogasa el grupo diésel. En ese orden. Pues aquí tenemos el diagrama de carga, y lo primero que hacemos es que la hidroeléctrica 5, que es la central de pasada, que da 100 megavatios, va a despachar sus 100 megavatios durante las 24 horas. Ya cubrimos esta parte del diagrama de carga. Luego, el siguiente nivel, ¿no? La hidroeléctrica 1, en la hora punta va a dar 250 megavatios por 3 horas. 100 megavatios que trae el agua del río, y del reservorio van a sacar 15 metros cúbicos por segundo durante 3 horas para dar los 150 adicionales y completar los 250. Una vez que llenamos la hora punta, vamos a ver, ¿no?, cuánta energía le sobra a la hidráulica para que esa energía que le sobra sea repartida en las otras horas, sobre todo en las horas de punta, ¿no? Podría ser entonces que las horas de punta aquí son de 18 a 21 y luego de 9 a 18 y de 21 a 24 horas. Son horas de punta, ¿no?, que son cubiertas por la hidroeléctrica 1. ¿Por qué se hace esto, no? Porque así se logra desplazar la generación de unidades térmicas caras. Pues aquí hablamos cuánto energía hay. Fíjense en la parte azul que produce la hidroeléctrica 1 en la hora de punta. Son, 3 horas por 250, son 750 megavatios hora. Como esta hidráulica tiene 2400, ¿no? Seguimos generando 100 megavatios desde las 9 hasta las 18, y de las 21 a 24, ¿cuánto va a ser? Son cuánto, 9, 12, ¿no? 12% son 1200. 1200 más los 750 que hay que andar acá, son 1950. Todavía le sobra, ¿no?
Y esa parte que le sobra se produce, se genera en estos periodos, ¿no? De 9 a 12 genera otros 100 megavatios, y de 21 y 30 a 24 genera otros 100 megavatios. Con eso completa sus 2.400 megavatios hora que tiene, la hidroeléctrica 1 en el agua de un día. Por lo tanto, quiere el resto, lo que está en blanco, para ser rellenado con unidades térmicas. Ya las hidroeléctricas han cubierto, han disminuido, han resuelto, ¿no?, el problema del déficit. El manejo del agua ha permitido evitar la restricción de suministro, ¿no?, a los usuarios. Vean ustedes esa importancia que tienen las hidroeléctricas. Veamos entonces cómo rellenamos la parte blanca. Pero aquí estamos explicando cómo es que se distribuye, ¿no?, la energía que trae el río de la hidroeléctrica 1. Luego el despacho de las unidades térmicas. Bueno, pues aquí, ¿no? La parte blanca primeramente es cubierta por la turbovapor 1, ¿no?, las 24 horas. Luego la turbovapor 2 también las 24 horas. Luego la turbogas 1, las 24 horas. Luego la turbogas 2, o sea, la segunda turbogas, desde las 6 hasta las 24 horas. Luego la turbogas 3, desde las 12 hasta las 18 horas. No, desde las 12 hasta las 21 y 30 horas. Luego la turbogas 4, de 18 a 21 horas. Finalmente queda un huequito, ¿no?, de 50 megavatios que es cubierto por el grupo diésel de 18 a 21 horas. Este es el despacho económico, sin pérdida de transmisión y sin coste de arranque. O sea, aquí ninguna central tiene coste de arranque. Entonces se hace un cálculo, además del despacho económico, después de distribuir, ¿no?, se hace un cálculo de lo que cuesta generar, o sea, cuánto dinero demanda cada unidad de generación. Aquí tenemos el cálculo. Total, $324.750 es lo que cuesta generar energía eléctrica en este diagrama de carga con las condiciones dichas, ¿no? Sin costo de arranque, este sería lo que cuesta. Ahora, si nosotros incluimos el costo de arranque, vamos a ver, ¿no?, de que esta turbogas 2, ¿no?, que arranca a las 6 horas, va a gastar $5.000. Esta turbogas 3, que arranca a las 12 horas, va a gastar otros 5.000. Y esta turbogas 4, que arranca a las 18 horas, va a gastar otros 5.000. O sea, van a haber $15.000 de más. Y este grupo diésel, ¿no?, que arranca también a las 18 horas, va a gastar $50, ¿no? Entonces aquí se puede vislumbrar lo siguiente, ¿no? Si nosotros nos ahorráramos los costos de arranque, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos compartir, ¿no?, aquí los 100 megavatios que produce esta turbogas, debería ser compartido con las 3 unidades, inclusive con las 4 unidades, ¿no? Podría ser que funcione. A ver, los 100 entre las 4 nos da 25, ¿no? Y esta unidad, pues, tiene como potencia mínima 25, sí. Durante las 6 horas de la madrugada puede ser que, generando 25 megavatios, ellos puedan ahorrarse los costos de arranque. Después vamos a ver de que es mejor hacer esto solamente con las turbogas 1, 2 y 3, ¿no? Esta turbogas 4, vean, cuando arranca y funciona solamente por 4 horas, no es muy práctico, ¿no?, gastar un arranque solamente para funcionar 3 horas. Entonces, aquí se hace una comparación, ¿no? Se compara cuánto tiempo es razonable hacer funcionar una turbogas en comparación con el grupo diésel. En otras palabras, ¿no?, cuánto tiempo debe funcionar una turbogas de 100 megavatios contra 2 grupos diésel de 50 megavatios, de tal manera que los dos gasten la misma cantidad de dinero. El grupo diésel
Durante ese número de horas va a gastar $50 por cada unidad, o sea, $100 en el arranque, ¿no? Sumando los dos grupos, más lo que cuesta generar energía eléctrica con petróleo diésel. Lo que cuesta generar 100 megavatios con dos grupos diésel durante T horas ya. Y también vamos a calcular cuánto es lo que va a gastar la Turbogas 4. Va a gastar $5.000 en el arranque y luego, como su costo de producción es más bajo que el del grupo diésel, va a gastar menos. Sumando, ¿no?, el arranque más lo que cuesta producir con la Turbogas debe ser igual a los costos de arranque de los dos grupos diésel más lo que gastan en producir electricidad. Esta es la comparación que se hace acá, ¿no? Los dos grupos diésel van a producir durante T horas, T no conocemos cuántas horas. Esta es la cantidad de dinero que van a gastar para producir la energía durante T horas, ¿no? 2 unidades, incluidas el costo de arranque y su curva de costos. La curva de costos es 250 más 40 por P, siendo P la potencia del grupo diésel. Y este es lo que gastaría la Turbogas 4. Su costo de arranque y su curva de costos multiplicado por el número de horas. Entonces, esto es el costo de la Turbogas. Vamos a ponerle un color, ¿no? Y este es el costo del grupo diésel. Voy a poner el color verde. La idea es cuánto debe valer T para que lo que está en verde sea menor o igual que lo que está en celeste. Hay un T que logra la igualdad, ¿no? Pero si ponemos menor o igual, vamos a obtener, ¿no?, el número de horas que debe funcionar el grupo diésel para que sea más económico de la Turbogas. Resolvemos y encontramos la solución de que T debe ser menor o igual que a 9.8 horas. Cuando T es igual a menor de 9.8 horas, entonces los grupos diésel van a gastar menos dinero que los dos grupos diésel van a gastar menos dinero que la Turbogas. Pero si va a funcionar, ¿no?, si el tiempo que va a ser requerido es mayor de 9.8 horas, entonces la Turbogas va a ser más económica. Y como vemos acá, el número de horas que van a funcionar son 3 horas, ¿no? En otras palabras, en estas 3 horas es mejor poner dos grupos diésel de 50 megavatios que una Turbogas de 100 para producir energía eléctrica. Porque obviamente se ahorra, ¿no? Al eliminar los $5.000 de coste de arranque, se logra un ahorro sustancial. Por eso es de que el diagrama de carga, acá, considerando los costes de arranque, ya no ponemos la Turbogas 4, sino dos grupos diésel. Como están disponibles dos grupos diésel, acá funciona en el output. Ahí hay un ahorro de dinero. Otro ahorro es que cuando en las otras 3 turbogases van a compartir la potencia que está orientada a turbogases acá. O sea, todo el área que está de color marrón va a ser cubierta por turbogases. De 0 a 6 horas van a tener que compartir los 100 megavatios entre las 3. O sea, cada uno va a dar 33.3 megavatios y van a completar 100. Y como esto es factible porque la Turbogas tiene como potencia mínima 25 megavatios. Va a dar 33, está por encima del mínimo, y por lo tanto se van a ahorrar los costos de arranque de la Turbogas 2 a las 6 de la mañana y de la Turbogas 3 a las 12 del día, 5.000 cada uno, y ese va a ser un ahorro, ¿no? Por supuesto que cuando funcionan con cargas parciales acá, ¿no?, con 32 megavatios van a gastar un poco más, pero ese mayor gasto va a ser mucho menor que los $5.000 que cuesta cada arranque. Entonces, de 6 a 12, ya les toca compartir 200 megavatios, ¿no? Estos van a subir todas de 33 a 66 megavatios. Y a las 12 del día ya van a poner todos a plena carga, ¿no? A las 10:30 de la noche, otra vez van a compartir 200 megavatios. Y a las 24 horas, ¿no?, van a tener que otra vez reducirse hasta 33 megavatios, 33.3. Y esta va a ser su rutina permanente
durante varios días, de repente una semana, ¿no? Por lo general, la demanda de los días lunes, martes, miércoles hasta el viernes son más o menos parecidos. Y el sábado baja y el domingo baja mucho más todavía, ¿no? Entonces podría ser que el despacho de una semana esto ya cambie, ¿no? Pero con esta disposición se logra ahorros sustanciales de gastos. Pues aquí ya tenemos el despacho económico con pérdidas perdón, considerando los dos costos de arranque. Y vemos, ¿no?, que el ahorro en costos de arranque, o sea, el ahorro al disponer el despacho de esta manera son 9.900, ¿no? O sea, son casi $10.000. O sea, se ahorra casi los costos de arranque, vean ustedes, ¿no? Los costos de arranque serían 10.000, ya, se ha ahorrado 9.900. Estos 100 se debe pues a que la eficiencia de esas unidades de generación disminuye, ¿no?, cuando están funcionando a cargas parciales. Siempre la eficiencia de una central, la mayor eficiencia se da a la potencia nominal. Ahora vamos a ver cómo se incluyen las pérdidas de transmisión. Entonces, aquí el flujo de potencia se puede hacer de manera visual, sin necesidad de hacer un cálculo matricial, que es el que se debe hacer normalmente en un sistema de potencia mallado, ¿no? Este sistema de potencia es radial. Pues aquí tenemos la potencia de la unidad hidroeléctrica 1, ¿no? Vamos a llamarle P1. P1 es inyectada en el nodo 6 por la hidroeléctrica 1 y recorre del nodo 6 al nodo 1, hay una sola línea. Entonces, es recorrida esta línea por la potencia P1. Luego, en el nodo 1 se disminuye, o sea, llega la potencia, ¿no? Y disminuye en DS1, o sea, la demanda 1 se tiene que restar de la potencia P1. Y por lo tanto, la potencia que va de 1 a 2, la vamos a llamar L12, aquí es igual, es a P1 menos D1. Luego, en el nodo 2, llega también la potencia generada por el grupo diésel, la vamos a llamar P2. P2. Acá se juntan P2 más P1 menos D1. Se juntan los dos y van de nodo 2 a nodo 3. O sea, del nodo 2 a 3 hay P1 más P2 menos D1. Vean ustedes, entonces, estoy haciendo el flujo de potencia. Acá P1, acá P1 menos D1 y acá P1 más P2 menos D1. Este es el flujo de potencia que cuando el sistema es radial se puede desarrollar a simple vista, ¿no? Pero cuando tenemos una malla, cuando ustedes haya una línea entre los nodos 6 y 7, ahí sí no sabemos cuánto va a ir del nodo 6 al nodo 1 y cuánto del nodo 6 al nodo 7. Para saber cuánto va, tenemos que hacer el flujo de potencia, ¿no?, en corriente continua, que es un flujo bastante aproximado a la realidad. Pero aquí, como ven ustedes, es sencillo. De manera similar, hacemos el flujo de potencia por la línea L5, que es P sub 5, por la línea L45, que es P sub 5 menos D5, y por la línea 3,4, que es P sub 4 más P sub 5 menos D5, ¿no? Luego, y además también las pérdidas. En la línea L1 es P sub 1, en la línea L2 P sub 2, en la línea L3 P sub 3, y así, ¿no? Entonces tenemos las potencias que suben por las líneas de transmisión, y hemos visto, ¿no?, de que como estábamos desarrollando un flujo de potencia en corriente continua, las tensiones las hemos aproximado a 1 por unidad. Entonces, las corrientes, que son el producto, ¿no?, de la potencia entre la tensión, siendo la tensión 1 por unidad, el valor de las corrientes también son iguales numéricamente a las potencias que fluyen. Por lo tanto, siendo la potencia igual a la corriente numéricamente, podemos calcular rápidamente las pérdidas, ¿no? ¿Cómo se calcula la pérdida? La pérdida siempre es la resistencia por la corriente al cuadrado.
Cuando tenemos las corrientes que son iguales a las potencias, podemos desarrollar una ecuación de pérdidas en todo este sistema. Queremos calcular las pérdidas que hacemos. Multiplicamos la resistencia de la línea L1 por la potencia P1 al cuadrado. Si queremos calcular las pérdidas en la línea L1,2, ¿qué hacemos? Multiplicamos la resistencia de la línea L1,2 por P1 menos S1 todo al cuadrado. Y así hacemos el cálculo de las pérdidas en toda la red. Aquí estamos haciendo este cálculo y aquí estamos deduciendo cuánto es la magnitud de las pérdidas de cada línea, ¿no? Entonces, este R minúsculo es la resistencia ya hemos visto que todas las líneas son iguales a 100 kilómetros. Bueno, esto es esta condición de este problema en particular. Si tuviera los datos reales, aquí sería RL1, acá sería RL2, en fin, ¿no? Hemos puesto este valor igual de resistencia simplemente para simplificar el cálculo. Cuando hacemos el cálculo de las pérdidas totales, simplemente sumamos todos estos valores, ¿no? Y encontramos las pérdidas totales. ¿Para qué nos sirve esto? Para encontrar el factor de penalización. Cuando queremos encontrar el factor de penalización, para hacer el reparto económico, ¿qué hacemos? Encontramos las pérdidas marginales, que son la derivada de las pérdidas totales, o sea, la derivada de esta ecuación respecto de la potencia de cada nodo. Entonces, aquí, como ven ustedes, las pérdidas están en función de P1, P2, P3, en fin, P1, D2, están en función de las potencias inyectadas en cada nodo. Por eso es fácil, cuando se tiene esa ecuación, es sencillo encontrar la derivada de las pérdidas respecto de la potencia, de cualquier potencia, ¿no? Vamos a derivar respecto de P1, P2, P3, en fin, de cualquiera. Y eso es el factor de penalización, ¿no? Es encontrando las pérdidas marginales, ¿no? Luego se resta 1 menos las pérdidas marginales, se saca la inversa de esto, este es el factor de penalización. Con este factor es con el que se varía el costo de la unidad de generación para que entre al reparto económico. Ahí tenemos, ¿no? Las pérdidas marginales de cada nodo. De la hidroeléctrica 1, ¿no? Ese es en el nodo 6. Vamos a ver, la hidroeléctrica 1 está en el nodo 1, debería ser, bueno. No, la hidroeléctrica 1 está en el nodo, vamos a ver en qué nodo está. En el nodo 6, sí, tiene razón, está en el nodo 6. Entonces, el factor de penalización de la hidroeléctrica 1 es, para calcular ese factor de penalización tenemos que encontrar las pérdidas marginales en el nodo 6, y aquí tenemos, ¿no? Pérdidas marginales del nodo 6 va a ser la derivada del aspecto total respecto de la potencia P1. Aquí está esta derivada, ¿no? Igual, para cada unidad de generación hacemos la derivada de las pérdidas totales respecto del nodo en el cual la unidad, por ejemplo, el grupo dice inyecta en el nodo 2, la turbogás en el nodo 3, la turbopor en el nodo 4 y la hidroeléctrica 5 en el nodo 5. Ahí tenemos las pérdidas marginales. Y luego, con las pérdidas marginales, encontramos el factor de penalización. 1 menos las pérdidas marginales, ¿no? Y la inversa de esto es el factor de penalización. Pues aquí tenemos el factor, aquí tenemos pues el factor de penalización está implícito aquí, ¿no? Acá 1 entre este valor es el factor de penalización, menos lambda va a ser igual a 0. O sea, aquí tenemos las ecuaciones que hay que resolver para encontrar el reparto económico. Entonces, llegamos a un conjunto de ecuaciones que van a servir para evaluar cualquier alternativa. En este caso vamos a hacer vamos a evaluar en cada bloque. Y nosotros en el curso vamos a llegar a formular estas ecuaciones, ¿no? Cuando estas ecuaciones están correctamente formuladas, cada factor de penalización está correctamente elaborada, como se ha hecho aquí, la solución de este conjunto de ecuaciones ya es tema de de la versatilidad. Tiene un programa que hace este trabajo, ¿no? Aquí estamos considerando 6 centrales de generación.
En el sistema de potencia, pues, no hay 6 centrales, ¿no? O 6 unidades, hay, pues, cientos. Entonces, la solución práctica siempre se desarrolla mediante software y el desarrollo, la consecución de una solución a este conjunto de ecuaciones es un tema que es bastante complejo, ¿no? Que tiene mucho que ver con la calidad, el nivel del software que hace este trabajo. Nosotros en el curso vamos a llegar a este punto. Vamos a formular las ecuaciones y si las ecuaciones están correctamente elaboradas, entonces ya vamos a asumir de que el, el encargado de encontrar las soluciones de estas ecuaciones es el software, ¿no? No vamos a pasar más allá de esto, porque si alguno de ustedes alguna vez va a tener la curiosidad, ¿no? De encontrar una solución, van a ver de que esto se complica, ¿no? En algunos casos van a llegar a una solución y en otros no, y los esfuerzos realmente que van a hacer les van a indicar a ustedes de que es un problema complejo. Yo les menciono, ¿no? De que durante más o menos 40 años que he estado viendo la evolución de los métodos de solución de despacho económico, he visto cientos de papers, ¿no? Encuentran un algoritmo de solución para este problema, pero al poco tiempo se encuentran con un problema que no habían tomado en cuenta y se vuelve a foco cero. Entonces, durante un buen periodo de tiempo o un periodo de desarrollo de la solución de estos problemas, ya se ha llegado a la conclusión, ¿no? De que el mejor método para resolver es utilizar programación lineal, ¿no? Actualmente, los programas que encuentran soluciones eh, factibles, es decir, soluciones que sean eh, susceptibles de ser usadas, ¿no? En los centros de control, en los lugares donde se hace despacho económico, utilizan la técnica de programación lineal, ¿no? Entonces, ese es el estado del arte de este problema. Nosotros vamos a llegar más allá de esto porque ya es muy, muy complejo. Entonces, cuando se formula un ejemplo, si se llega a esta solución, a formular estas ecuaciones, ya hemos encontrado, se podemos decir que hemos encontrado el camino en la mitad, ¿no? del problema. Y no vamos a insistir en la otra mitad. En este caso, por ejemplo, hemos hecho el uso de las ecuaciones, ¿no? Y encontramos este conjunto de ecuaciones que hay que resolver para encontrar la solución de cualquier problema de despacho económico. Aquí hemos puesto todo en función de las potencias inyectadas y de las pérdidas. Vean ustedes que esta ecuación de pérdidas, ¿no? Es esta que está aquí, ¿no? O sea, esta ecuación de pérdidas hay que introducirlas en el sistema de ecuaciones que hay que resolver. Como ustedes ven, es un poco tedioso su solución. Solamente se puede encontrar soluciones para 2 o 3 generadores, ¿no? Poner 4 o 5 ya se complica. Pues aquí se ha hecho el esfuerzo de encontrar una solución y llegamos a la conclusión, ¿no? De que el que va a asumir todo va a ser el grupo Diesel, ¿no? Entonces, bueno, aquí llegamos solamente a este conjunto de ecuaciones y vamos no vamos a pasar más de allá, más acá de este punto. Veamos otro ejemplo. Otro examen parcial. Este es un examen parcial del ciclo 2017-1. ¿En qué consiste el examen? Son 4 preguntas.
Son 4 preguntas que son resueltas en un examen presencial. Y luego se resuelven otras 4 o 5 preguntas, ¿no?, en su casa. O sea, en este caso, bueno, hemos puesto la pregunta A, la pregunta B, la pregunta C y D, para que sean resueltas en su domicilio, y después de una semana entregan la solución por correo electrónico, ¿no? Vamos a ver las preguntas que van a ser resueltas en forma presencial. Dice, 1, hallar el despacho económico diario sin pérdidas de transmisión, se entiende, del sistema de la figura 2 y sus respectivos costos marginales. ¿Ya? Aquí tenemos la figura 2, este es el pequeño sistema de potencia. ¿Cuáles son los datos? El costo 1, es decir, el costo de la unidad 1 es 50 más 0.8 P sub 1. Esta es la unidad 1, este es su costo. El costo de la unidad 2 es 100 más 0.4 P sub 2. El costo de la unidad 3 es una curva cuadrática, ¿no? 20 más 0.1 por P sub 3 más 0.01 por P sub 3 al cuadrado. Aquí están los límites, ¿no? Todas tienen un mínimo de 50 y un máximo de, esto sí es variable para cada alumno, ¿no? Vamos a asumir que M son la suma de las tres últimas cifras del código del alumno. Vamos a poner que sea 10. Pues aquí será 100 más de 110 por 1.5 será 155, ¿no? 155 megavatios. O sea, para un alumno cuyo M es 10, entonces la potencia máxima va a ser 155 y el mínimo 50. La demanda 1, ¿no? Va a ser 90 más M, o sea que este 10, 100 megavatios, demanda 1. Eso de 0 a 6. De 6 a 18 y de 21 a 24 va a ser, a ver, 90 por 1.5, va a ser 145, ¿no? Y luego de 18 a 21 horas va a ser 90 por 2, o sea, 180. O sea, cada alumno va a tener una curva de demanda de 1 distinta, ¿no? Vamos, 3 veces, tenemos que son 3 unidades, 3 demandas de 1, de 2 y de 3. Y acá se dice que las 3 demandas son iguales, ¿no? Son iguales. Entonces la demanda va a ser triple, solo que acá están colocadas en diferentes nodos. Bueno, como ustedes ven, esto es relativamente sencillo porque hay, si no conocemos las pérdidas de transmisión, simplemente hacemos un cálculo de despacho económico con estos valores. Vamos a ver cómo se resuelve este ejercicio. Aquí tenemos los costos, 50 más 0.8 P sub 1, y la potencia 1 sería mínimo 50 y máximo 165, ¿no? Para M igual a 10. El costo incremental va a ser 0.8, ¿no? La derivada del segundo término, y el costo variable va a ser 1.1. O sea, la unidad 1 tiene un costo variable de 1.1. La unidad 2 tiene un costo incremental de 0.4 y un costo variable de 1.006. La unidad 3 tiene un costo variable o un costo incremental de variable 1.1 más 0.02 por P sub 3 y su costo variable es 1.87. Y aquí tenemos la curva de costos incrementales. Vean, ¿no? Ustedes con esta curva de costos incrementales, ¿quién es la unidad que está llamada a cubrir la demanda? En primer lugar, no va a ser la unidad 2. Digamos, si queremos repartir entre las 3 unidades, entonces todas a carga mínima. Y el que debe aumentar la potencia adicional para alcanzarlo, ¿no? Aquí a carga mínima de 150,
para alcanzar cualquier valor por encima de 150, el primero que tiene que aumentar es la unidad 2 hasta que se acabe su potencia. Una vez que la unidad 2 termina alcanza su plena carga, recién la unidad 1 comienza a aumentar de potencia mínima hasta donde sea necesario. Y una vez que se agote la unidad 1, la unidad 3, ¿no? Eso es lo que se deduce de esta curva de costos incrementales. Y también más o menos que expresa lo que hay que hacer cuando se trata de hacer un despacho económico en bloque, ¿no? Entonces, vean ustedes, aquí el orden de prioridad se justifica, ¿no? Primero la unidad 2, luego la 1 y luego la unidad 3. Aquí tengo el diagrama de carga que se ha elaborado con la información. De 0 a 6, 300 megavatios. De 6 a 18 horas, 405 megavatios. Y de 18 a 21 son 540 megavatios. Entonces, esta es la curva de la demanda. Cuando se hace el despacho económico, la primera unidad que debe cubrir todo esto es la unidad 2, porque es la más económica. Las 24 horas, ¿no? Con su máxima potencia, 165, ¿no? 165 megavatios, vean ustedes, ¿no? Estamos en 150, 150, 160, 165 ya. Luego, una vez que se agota la unidad 1, la unidad 2, o sea, perdón, la unidad 2, la turbogas, o la unidad que está en el nodo 2, es, vamos a ver acá, o sea, la unidad 2 es la más económica, ¿no? Está en el nodo 2. Una vez que se agota esta unidad, luego la unidad 1. O sea, para cubrir la demanda, a ver, tenemos dos unidades, aquí en la información dice, ¿no? Que tenemos dos unidades. A ver, dicen, no, dice, hay una sola unidad, ¿no? Y su potencia es vamos a ver cómo lo hemos puesto aquí. Su potencia es hasta 165 ya. Entonces hemos puesto 165 megavatios. Luego, como la demanda es 300 megavatios, restando los 165, ¿cuánto le tocaría a la unidad 1 producir, ¿no? La diferencia. 300 menos 165 sería 135 megavatios. 135 megavatios la unidad eh, produce, ¿no? La unidad completando la carga. Entonces esto es lo que se está mencionando aquí. De 6 a 18 horas y de 21 a 24 horas, peso 2 ya está con su plena carga, los 165 megavatios. Luego, peso 1 con 120 megavatios. Y peso 1, o sea, la segunda unidad con otros 120. Totalizando 405. Entonces, vean ustedes, esta es la demanda que hay de 18, de 6 a 18 horas, ¿no? Entonces, esta diferencia entre 400 en el bloque de 6 a 18 horas, los 405 megavatios, ¿cómo lo cubren, no? Bueno, de estos 405 hay que descontar lo que ha producido la unidad 2, 165, y luego hay que, lo restante hay que dividir entre los dos grupos, porque tienen que estar ambos a la mitad de la carga para que sean más eficientes, ¿no?
Entonces, la unidad 1 con la primera unidad con 162.5, perdón, con 120, ¿no? Y la otra unidad con 120, total, sumando, nos da 405. De 18 a 21 horas, la unidad 2 sigue con su plena carga y la unidad 1, no sé, la primera unidad, o sea, la diferencia se tienen que repartir entre las dos unidades. 162.5 sería distribuido entre cada una de las unidades. Vean, acá suben de 120 a 162, no llegan a 160, o sea, queda un poquito, ¿no? ¿Por qué? Porque el resto tiene que ser dado por la unidad 3. La unidad 3, ¿cuánto tiene? La unidad 3 tiene 50 megavatios mínimo, porque la unidad 3 no puede entrar con menos de 50. Pues como acá está obligado a tener 50, la diferencia tiene que ser repartida entre las unidades, o sea, las unidades que están en el nodo 1, con mitad cada uno, ¿no? Y por eso sale que acá los despachos no llegan a 165, sino a 162.5. Como ven ustedes aquí, 162.5 es lo que van a producir cada una de las dos unidades que están en el nodo 1. Entonces, con todo llega a cumplir, ¿no?, con la demanda total de 540 megavatios. En la figura 5 que ustedes ven acá, aquí, está el diagrama del reparto económico, ¿no?, en todas las 24 horas. Entonces, de esa manera, vean ustedes, hemos hecho un despacho económico sin pérdidas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los costos marginales? El concepto de costo marginal es el costo de la unidad más cara que esté funcionando en ese momento. Vamos al diagrama de carga, ya al diagrama de despacho económico, y vemos, ¿no? ¿Cuál es la unidad más cara de 0 a 6? Es la unidad 1, pero sí, la unidad 1, ¿no? De 6 a 18, también la unidad 1. De 18 a 21, la más cara es la unidad 3. Y de 21 a 24, la unidad más cara es la unidad 1. Entonces, esos son los costos marginales. Y los costos marginales, ¿qué son? Son los costos variables de la unidad más cara en ese momento. De 0 a 6, el costo marginal es 1.1. De 6 a 18 y de 21 a 24 también es la unidad 1.1. Y de 18 a 21 el costo marginal es 1.87. Esos son los valores de costos marginales, ¿no?, bajo el concepto de que es el costo variable de la unidad más cara que está funcionando en ese momento. Entonces, bueno, aquí hay un dato que no se ha puesto aquí, ¿no? No se dice que hay dos unidades de generación P sub 1. Bien, voy a corregir ese error. Ah, no, aquí hay dos unidades P sub 1, ¿no? Eso es lo que me parecía raro. Hay que tomar en cuenta esto. Hay dos unidades P sub 1, es un dato del examen. Dos unidades P sub 1, o sea que hay dos grupos de generación gemelos. Ahora, la siguiente pregunta es el factor de penalización al mediodía. Ya tenemos el sistema funcionando y vamos a considerar las pérdidas de transmisión. Solamente vamos a calcular el factor de penalización, no vamos a hacer nada más que ese cálculo.
Entonces, ¿qué hacemos, no? Cuando queremos encontrar el factor de penalización, nosotros desarrollamos el flujo de potencia en corriente continua al mediodía. ¿Cómo es? Aquí dibujamos el diagrama unifilar, ¿no? Vemos acá hay una potencia P sub 1. Al mediodía, ¿quiénes están funcionando? Están funcionando las unidades 2, la unidad 2 que es una sola unidad, y la unidad 1, las dos unidades están funcionando, a cada uno generando 162.5 megavatios. Y aquí está, ¿no? La demanda al mediodía, D1 es igual a D sub 2, es igual a D sub 3, 1.35 por unidad, o sea, 135 megavatios. La unidad 1 está dando 240 megavatios, ¿no? Total 2.4. La unidad 2 está dando 165, que es la más económica, 1.65 por unidad. No hay más. Entonces, ¿cuál es el flujo de potencia? P sub 1, vean, hay la línea izquierda. Entre el nodo 1 y el nodo 2 hay un flujo de la línea izquierda y la línea derecha. Los dos deben ser iguales porque son líneas de transmisión gemelas, ¿no? Entonces, acá tenemos P sub 1, 2, que va a ser P sub 1 menos la demanda, ¿no? ¿Cuánto es? P sub 1 es, P sub 1 es 240, ¿no? 240 menos D sub 1, ¿cuánto es D sub 1? Menos 135, sería 105, ¿no? 105 entre 2, 0.525, es lo que está yendo por cada línea de transmisión. Ahora, de 2 a 4, hacemos otra vez, ¿no? Llega acá a 0.525 por cada línea, se aumenta P sub 2 y se disminuye D sub 2, y eso se divide entre 2 también, ¿no? Haciendo el cálculo sale 0.675, la potencia que va de nodo 2 a nodo 4. Y de nodo 4 a nodo 3 también es lo mismo, ¿no? Porque acá no hay nada. Acá todo entra, como las dos líneas son iguales, otra vez se reparten en las cargas a mitades. Y ahí tenemos la potencia de 2.4 y 4.3. Ahora, ya tenemos entonces el cálculo de las potencias. Ahora hay que calcular las pérdidas. Como todas las líneas tienen la misma resistencia, ¿no? R12, de los CD12, tiene una resistencia R, y la misma resistencia de 2 a 4 y la misma resistencia de 4 a 3. La vamos a llamar R a la resistencia, sin subíndice. La pérdida de 1 a 2, o una sola de las líneas será, pues, ¿no? La R, que es 0.0484, ¿no? La R por unidad va a ser 0.0484 por 100, ¿no? 100 kilómetros, entre la potencia de base, o perdón, la impedancia de base, que es 484. Entonces, la R por unidad sale 0.01. Esta es la pérdida por unidad. Las pérdidas en cualquier línea de transmisión va a ser siempre su resistencia por la potencia al cuadrado. Y todas las resistencias son iguales a 0.01. RJK para cualquier par de nodos es 0.01, porque son iguales, ¿ya? Lo que sí cambia es la potencia entre el nodo J y el nodo K. Entonces aquí ya hacemos el cálculo tanto para la línea 1.2, 2.4 y 4.3. Y aquí están, ¿no?, las pérdidas. Como son dos líneas, va a haber dos veces la pérdida en cada una de las líneas. Y aquí hemos hecho el cálculo. Calculamos las pérdidas totales. Y esta ecuación es la ecuación de las pérdidas totales. Para encontrar el factor de penalización, simplemente encontramos resolvemos esta ecuación. Primero las pérdidas marginales, la derivación de esta ecuación respecto de la potencia de cada nodo. Y ahí tenemos las pérdidas marginales, ¿no? En el nodo 1, las pérdidas marginales van a ser R por P1 menos D1 más 2, P1 más P2 menos D1 menos D2. ¿Ya? Reemplazando valores, sale 0.0375. Esas son las pérdidas marginales en el nodo 1. En el nodo 2,
Similar cálculo nos sale 0.027. Por lo tanto, el factor de penalización en nodos 1 y 2, haciendo el uso de la ecuación, con respecto a la potencia que se inyecta al nodo 1 es 1.038, el factor de penalización. Y en el nodo 2 es 1.027. Como ustedes ven, son mayores que 1. ¿Qué significa, no? Como son mayores que 1, significa de que ahí el costo, pues, aumenta, ¿no? Y es natural. Es obvio porque inyectar cualquier potencia en el nodo 1 y el nodo 2 va a hacer de que aumenten las pérdidas, porque esas pérdidas realmente llegan a la carga de SU3, que no tiene ningún nada que le reduzca las pérdidas por efecto Joule. Aquí tenemos las pérdidas, perdón, los factores de penalización para este caso en particular, ¿no? La tercera pregunta, ¿no? Dicen, aquí tenemos la tabla 1, esta tabla es la tabla 1, ¿no? Vea, tienen los costos de inversión y operación de 3 tipos de centrales, ¿no? Hidráulico, a carbón y turbogás. Bueno, la turbovapor funciona con carbón y la turbogás con diésel. Además tenemos la demanda de un año de este pequeño sistema de potencia, tiene esta curva. O sea, habíamos visto, ¿no? En un caso anterior, en la clase pasada, ayer vimos, la curva de duración era una recta, ¿no? Que acá era 1000 megavatios y una recta acá creo que era de 300 megavatios, ¿no? Y había una curva que demostraba la ecuación de esa curva, esa recta, por decirlo de otra manera. Aquí, en cambio, tenemos un sistema de potencia que su demanda se puede expresar mediante esta ecuación. La demanda es un valor máximo, en este caso 2000 por algo, ¿no? La demanda es, pero en ese 2000 no debería estar acá, ¿no? Vean, aquí esta curva de duración, en este caso es 2000 megavatios, ¿no? Para el 1 cuyo M es igual a 10, es 2000 megavatios. Es la demanda máxima. Pero eso es en la hora de punta, ¿no? En la punta del año, ¿no? No sé si ustedes están enterados, ¿no? En el sistema peruano, ¿cuándo ocurre la máxima demanda anual? No sé si ustedes están, alguna vez se les ha ocurrido pensar en nuestro sistema peruano, en el CEIN, ¿cuándo ocurre la máxima demanda? No sé en si Navidad, profe. ¿Cómo? En Navidad. No, en Navidad ocurre una mínima demanda, no ocurre la máxima demanda. En Navidad la gente no trabaja, entonces no hay consumo industrial. ¿Cuándo creen ustedes que ocurre la máxima demanda del año? Sí está relacionada con la Navidad, pero no es en Navidad, ¿no? En Navidad más bien se produce una de las mínimas demandas, ¿no? La mínima demanda creo que se produce el 1 de enero. El 1 de enero, pues toda la gente, ¿no? Ha festejado, nadie trabaja, ¿no? Y otro día de mínima demanda es en el 1 de mayo, ¿no? El 1 de mayo también es un día de mínima demanda. Otros días de mínima demanda son fiestas patrias, pero no son tan mínimos, ¿no? A veces en fiestas patrias algunos trabajadores trabajan, ¿no? Porque
a la producción, digamos así, lo exige. Pero el 1 de mayo y el 1 de enero, esos días sí hay juerga y la gente no trabaja. La máxima demanda ocurre justo en la segunda semana de diciembre. O sea, no ocurre en Navidad, ocurre antes de Navidad. Los días entre el 5 y el 12 o el 14 de diciembre, esos días se produce la mayor demanda en el Perú. ¿Por qué? Porque todo el mundo está produciendo productos que van a ser consumidos en Navidad. Una vez que pasa la primera quincena, ya la demanda comienza a bajar, porque ya todos han producido, ¿no? Los enseres que van a vender Navidad en los días, ¿no? Entre el 15 y el 25 de diciembre, esos días se da la punta, pero de las ventas. Pero no, la demanda baja considerablemente. Entonces, en ese día, en el Perú, están pues acá, ¿no? En este caso son 2.000 megavatios, en el Perú son 7.500, ahora son 7.600 o 700 megavatios. Pero los otros días también ocurren máximas demandas, ¿no? Por ejemplo, la máxima demanda de un día ocurre a las 7 de la noche, y siempre ocurre entre martes, miércoles y jueves, ¿no? Los viernes ya algunos se relajan. O sea, en esos días siempre se produce la máxima demanda de la semana, pero a nivel nacional la máxima demanda anual se da en la segunda semana de diciembre. Y nosotros ordenamos en forma descendente, vamos a obtener una curva parecida. Acá la hemos representado por esta curva, ¿no? Esto tiene más o menos esta forma. Suponiendo que ya tenemos esta demanda, y la idea aquí es cuál debe ser el parque de generación óptima que se debe construir para alimentar a este sistema de potencia, minimizando los costos tanto de operación y de inversión. O sea, aquí, esto es para planificar el sistema de potencia de acá, pues, a un periodo de 10, 15 años, ¿no? Porque las centrales eléctricas no se construyen en un año, ¿no? Lo más rápido se demoran 2 años, siempre y cuando se tenga ya todo preparado, ¿no? Y las hidroeléctricas se demoran, pues, mínimo 5 o 10 años en construirse. Entonces, hacer este ejercicio es una tarea de largo plazo. Entonces, imagínense ustedes que tenemos esta demanda, no podemos, inclusive, se puede hacer una curva que represente la demanda de un país, ¿no? Yo me acuerdo cuando era un ingeniero recién egresado, esta curva se elaboraba con la información que tenía Electroperú. Electroperú tenía un programa que representaba esta curva mediante un polinomio de quinto grado. Me acuerdo que varias veces he calculado ese polinomio de quinto grado con una computadora mainframe, ¿no? Yo estoy hablando de los años 80, ¿no? 80 y tantos. Y era un polinomio de quinto grado, y con esa se hacía la practicación del sistema nacional. Aquí, en lugar del polinomio de quinto grado, tenemos una curva logarítmica. Poniendo que esto es válido, la pregunta es, ¿no? Y teniendo solamente tres opciones de tecnología de generación, ¿cuál es el parque óptimo que se debe construir para alimentar esta carga? Poniendo que la central se construye, pues, en un mes, ¿no? O sea, acá la pregunta dice, ¿no? Acá uno muestra los costos de inversión y operación de centrales de generación disponibles en el mercado internacional según las tecnologías disponibles. O sea, aquí, en el mercado internacional solamente hay tecnología hidráulica, a carbón y a turbogás a diésel, ¿no? En este ejemplo es así. En la práctica hay muchas tecnologías, ¿sí? Hallar la potencia de cada tipo de generación de estas tecnologías que se deben construir, ¿no? Debe ser, ¿no? Se debe construir para cubrir la máxima demanda del año bajo el criterio de mínimo costo anual de inversión y operación para una tasa anual de 12% de 25 años de vida útil. Entonces, esto es más o menos válido para nuestro país, ¿no? En nuestro país, la tasa de rendimiento anual que se le otorga al sector eléctrico es de 12%. Y se asume de que una central, pues, que se construye y funciona permanentemente, debe durar 25 años mínimo.
para efectos de cálculo teórico se asume que dura los 25 años. Aquí vamos a ver, ¿no? La pregunta 3, ¿cómo encontramos ese parque de generación óptimo? O sea, ¿qué centrales se debe construir? ¿Y en qué tamaño para que este sistema de potencia esté alimentado por un parque óptimo de generación? Y además, con el espacio económico se va a minimizar los costos de producción de energía eléctrica. Aquí tenemos el proceso de cálculo. Aquí tenemos la tabla para un alumno que tenga m igual a 10, ¿no? Estos son los datos. O sea, vamos a ver con estos datos ya. El hidráulico cuesta $1,600 por cada kilovatio. El turbovapor cuesta $1,000 por cada kilovatio que se construye, ¿no? Promedio. Y el grupo diésel 500. ¿Qué significa? Que si queremos construir una central hidráulica de 100 megavatios, ¿cuánto va a costar? Va a costar $160 millones. Si queremos construir una turbovapor a carbón, nos va a costar $100 millones. Y si queremos construir una turbogas que procede con diésel, va a costar 50 millones. Ahora, si nosotros, ¿no? Con la tasa de 12% y de 5 años de vida útil, ¿cómo anualizamos la inversión? Tenemos que multiplicar por el factor 0.1275. Multiplicando por este factor, nos resulta $204 por cada kilovatio hidráulico. 127.5 por cada kilovatio de una turboporra a carbón. Y 63.75 por cada turbogás, por cada kilovatio de turbogás. Y el costo de producir electricidad, o sea, el costo de operación, la hidráulica, 0, porque es gratis, ¿no? La lluvia no cobra. En cambio, para producir con carbón hay que gastar pues $20, o sea, lo que es lo mismo, por cada kilovatio va a costar $0.02 producir energía eléctrica con cada kilovatio va a costar si se produce con turbovapor a carbón. Si se produce con turbogás que funciona con diésel, vamos a gastar $0.08 por cada kilovatio hora. Por lo tanto, sumando los costos, ¿no? Por cada kilovatio que se va a construir y asumiendo un tiempo T horas de operación al año que va a funcionar, esta es la curva de costo anual de una hidroeléctrica, ¿no? 204 nomás porque el agua no cuesta. En cambio, cuando es turbovapor va a ser 127.5 por cada kilovatio instalado más 0.02 por el tiempo, por el número de horas que va a funcionar, que no sabemos cuánto es. La turbogás va a gastar 63.75 por cada kilovatio, ese va a ser el pago anual, y $0.08 por cada kilovatio producido, y no sabemos cuántas horas va a funcionar. Si dibujamos estas curvas, estas rectas, y aquí tenemos, ¿no? La hidráulica, 204 más T, ahí están. La turbovapor, 127.5 hasta 127.5, más 0.02 por T, ahí está su pendiente, ¿no? 0.02. El turbogás tiene más pendiente, 63.75 más 0.08 T, ahí está su curva. Entonces, estas son las ecuaciones del costo total anual. Nosotros vemos cuáles son los mínimos. Bueno, este punto de intersección entre la turbovapor y la hidráulica da 3.825 horas. Ustedes pueden hacer la igualdad de la curva. Aquí, por ejemplo, no hemos igualado la hidráulica con la turbovapor, y nos da 3.825. Aquí le ponemos 3.825. Ese es el punto del diagrama, el diagrama, bueno, no sé cómo se llama ese diagrama. Es el cruce en los cuales la turbovapor es más cara que la hidráulica. O sea, a partir de 3.825 horas en adelante, la turbovapor es más cara que la hidráulica. O sea, de 3.825 hasta 8.760 horas, ¿no? La hidráulica va a ser más económica. Similarmente, la turbovapor va a ser... En este periodo, la hidráulica, o perdón, la turbovapor es más económica.
Y entre 0 y 1062.5 horas, la turbogás es más económica. Entonces aquí, cuando contrastamos con la curva de la demanda, aquí contrastamos, ¿no? Vean, tenemos de 1225 y 1062.5 son los mismos valores que están acá. ¿Qué potencia de consumo nos da la curva de la demanda, la curva de duración? Vean aquí, 2000 megavatios, la máxima demanda, y para 1062.5 nos da 1777 y para 3225 nos da 1222. ¿Qué significa, pues, no? De que este triangulito que está acá, este triangulito, debe ser cubierto con turbogás diésel 2, sí, con esta central. Esta central tiene que cubrir este triangulito. Después este trapecio un poco raro, ¿no? Entre 1777 y 1222. Y este punto de intersección en la curva y estos dos puntos, este trapecio un poco extraño tiene que ser cubierto con energía proveniente de la turbogás a carbón. Y este bloque, ¿no? 1222, 0. 8760, el punto este de mínima demanda y digamos, este perfil del diagrama de duración, todo esto tiene que ser cubierto con energía hidráulica. Ese es el despacho económico que además, o ese es el parque de generación que además minimiza la inversión y operación. Entonces, significa que la potencia instalada de turbogases tiene que ser 2000 menos 1777, ¿no? Y los turbopor tiene que ser 1777 menos 1222. Y la hidráulica tiene que ser 1222. Aquí tenemos bien la solución, ¿no? Hidráulica, 1222 megavatios. Turbovapor, 485 megavatios. Vamos a poner acá, ¿no? Hidráulica, celeste, turbovapor, vamos a ponerle un color, lo más que aquí no hay, ¿no? Por este valor, ¿no? Este color, y la turbogás, que va a ser un poco amarillo. La turbogás tiene que ser 222 megavatios, la turbovapor 485 y la hidráulica 1222. Este parque de generación va a constituir un parque de generación económicamente adaptado a este sistema de potencia. O sea, cuando tienen estas características, ¿no? Las unidades de generación, hay 1222 megavatios hidráulicos, 485 térmicos a vapor y 223 térmicos a gas. Este sistema va a gastar la menor cantidad posible de dinero, tanto para pagar la inversión como para pagar la producción de energía eléctrica. Este es el significado económico de este proceso de optimización. La última pregunta, ¿no? Tenemos una curva de entrada-salida en una turbogás. Suponemos que esta es la forma de la curva. Y en base a estos datos que están aquí, hallar estos datos se han obtenido mediante una prueba, hallar la curva, o sea, hallar los parámetros de esta curva. Pues esto también es un ejercicio que hemos hecho, ¿no? Aquí solamente tenemos dos constantes, ¿no? Es una curva que tiene dos incógnitas, K1 y K2. Entonces ya hemos visto esto en varias. El proceso se llama obtener las curvas por el método de mínimos cuadrados. ¿Qué es lo que se hace? Aquí simplemente desarrollamos los datos, ¿no? Los datos para m igual a 10 es 150, para 150 megavatios,
El rendimiento, ¿no? Acá estamos dando el dato del rendimiento, kilovatios hora por galón, es 12. Hay que tener en cuenta que el rendimiento es una forma como se mide la producción de una central térmica. Tenemos un galón de combustible, y ese galón de combustible en cuántos megavatios hora se convierte, o sea, en qué cantidad de energía se convierte ese volumen de combustible. Entonces aquí es típico, ¿no? 12 kilovatios hora por galón, cuando está una carga mínima. Cuando sube la potencia, ¿no? En este caso, esta central tiene una potencia nominal de 300 megavatios. Cuando está a la mitad de su carga, solamente da 12 kilovatios cada galón de combustible. Pero si sube, ¿no? Aquí a 225, ya produce más energía por cada galón. Y en su potencia nominal produce la mayor cantidad posible, ¿no? En este caso 17. Lo que nosotros aquí necesitamos no es los kilovatios por galón, sino cuántos galones consume por hora esta unidad térmica. Entonces, estos valores se obtienen a partir de un cálculo simple, ¿no? Ahora acá tenemos, multiplicamos, ¿no? Aquí a megavatios, y acá dividimos entre estos megavatios, los dividimos entre 12, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar megavatios entre kilovatios hora por galón, nos va a dar miles de galones por hora. Dividan 150 entre 12, nos va a dar 12.5. Miles de galones por hora. O lo que es lo mismo, 12.500 galones por hora. Eso es lo que va a consumir esta central cuando está produciendo 150 megavatios. Y aquí lo mismo, ¿no? Entonces, el rendimiento hay que convertirlo en consumo de combustible. ¿Cómo se da el consumo de combustible? Galones por hora. Teniendo P sub I y G sub I, nosotros tenemos la forma de la curva, ¿no? G sub I, o sea, el consumo de combustible, o lo que llamamos gasto de combustible, es K sub 1 más K sub 2 por P a la 2.5. Ya desarrollamos esta forma de ecuación. Por la técnica de mínimos cuadrados, encontramos su derivada respecto de la curva, la suma de los errores, que son los valores pues, de E, ¿no? El error del valor medido, menos el valor teórico. Esos errores se suman acá, pero se suman los cuadrados, ¿no? Porque de esa manera se logra evitar los errores de signo. Entonces, cuando encontramos que la derivación de la suma de los errores respecto de la constante K sub 1, y derivamos simultáneamente la suma de los errores respecto de la constante K sub 2, vamos a obtener, por una formulación también parecida a la formulación lagrangiana, vamos a encontrar el valor mínimo de esos errores. Y esto da lugar a que estas constantes se calculen mediante esta ecuación matricial, ¿no? Entonces, como estos datos, vean aquí solamente las incógnitas son K1 y K2, ¿no? Respecto de este proceso de optimización de los datos obtenidos, encontramos que hay que sumar los gastos de todos los puntos, ¿no? Acá tenemos 3 puntos nada más. Luego hay que sumar los gastos multiplicados por la potencia elevado al exponente 2.5. Luego acá n es el número de puntos, que son 3. Acá la sumatoria de las potencias a la 2.5. Lo calculamos porque tenemos los datos. ¿Ya? Acá tenemos los datos, ¿no? Acá tenemos todos los datos, todos los R's y todos los G. Perdón, todos los P y todos los G tenemos. Entonces, sumamos todos los P a la exponente 0.5, luego todos los P a la exponente 5. Resolvemos esta ecuación matricial como obteniendo la inversa de esto, y vamos a obtener entonces caso 1 y caso 2. Aquí tenemos el valor de los cálculos que se han hecho para resolver esta ecuación 3, y como resultado hemos obtenido, ¿no? De alguna manera se resuelve esta ecuación, ¿no?
y obtenemos que K es 11.6, caso 1 11.6 y caso 2 124. Entonces esta es la curva de consumo de combustible de esta unidad cuya prueba ha dado los datos que se han obtenido durante las pruebas, que son estos. Estos datos nos dan como resultado esta curva. Esta curva es el resultado de este proceso de evaluación que se llama aproximación, ¿no?, por mínimos cuadrados. Aquí están las indicaciones para encontrar las preguntas, las respuestas a las preguntas que se dan para la casa, ¿no? A, B, C y D. Bien, alumnos, yo les voy a enviar este examen en PDF a sus correos. No sé si tienen alguna pregunta. Aló, aló, aló. Ya está bien, profe. Bien. Está bien, gracias. Caray. Una consulta, profe. El examen va a ser, la mitad va a ser para hacerlo escrito y la otra mitad va a ser para Sí, resolverlo. sí. Ya está bien, profe.